Entonces, como les dije, ¿no? La clase esta corresponde sobre todo al tromboembolismo y algo de los mecanismos patológicos del shock de los pacientes que están pues gravemente enfermos. Entonces, si la vieron o creo que no la han visto la clase anterior, les hago un resumen bastante pues sencillo. En condiciones normales, la sangre debe correr dentro de nuestros vasos sanguíneos en un estado líquido. ¿Okay? Entonces, cuando por alguna razón hay lesión vascular, las razones sobran, trauma, infecciones, efectos mecánicos, cualquier razón que lleve a lesión vascular. En ese momento, el endotelio pasa a un estado procoagulante. ¿Para qué? Para que ese coágulo intente sellar ese defecto y entonces el sangrado pare. Porque si el coágulo no se formara, cualquier defecto, por pequeño que fuera, sangraría indefinidamente. ¿Okay? Entonces, eso sería totalmente patológico. Entonces, ¿qué ocurre? Para que el coágulo se forme, la condición inicial, o sea, el requisito que tiene que haber es que exista lesión vascular. ¿Ok? Esa es la condición para que se forme un coágulo como tal. Vamos ahora a entrar a la parte patológica de esto, que es un concepto que hoy en día está muy en boga, gracias a la moda de los antivacunas, o sea, que son gente que no tienen nada que hacer con su vida, pero bueno, eso es otro tema. Vamos a hablar sobre las trombosis. O sea, la trombosis es la tendencia a coagular la sangre dentro de los vasos sanguíneos en ausencia de lesión vascular. Eso es completamente patológico. Y veremos también que la trombosis hoy en día forma parte importante, y forma gran parte, de hecho, de las enfermedades más importantes que nos azotan a nosotros. O sea, las enfermedades cardiovasculares. En todas estas enfermedades, tanto los derrames, los infartos del corazón, la hipertensión, la aterosclerosis, todas tienen en mayor o menor medida una correlación o en algún momento se topan con la trombosis. Entonces, la trombosis es uno de los males de nosotros hoy en día. El riesgo de desarrollar trombosis lo describió hace mucho tiempo Rudolf Virchow y él acuñó dentro de lo que nosotros conocemos hoy en día como una triada de Virchow. ¿Okay? Es una cosa que sí me interesa que ustedes se aprendan. Ok, según la triada de Virchow, para que haya trombosis, tiene que haber tres elementos importantes. El primero, que es el que está acá arriba, es la lesión endotelial. El segundo, no es que tiene que ser en ese orden, por cierto. El otro elemento es el flujo sanguíneo anormal o turbulento, o también la éstasis sanguínea. Y por éstasis me refiero a que es que la sangre se quede estática, ¿okay? La sangre deje de moverse o se mueva más lento. ¿Okay? Comienza aquí, abnormal. Flujo sanguíneo anormal lo engloba bastante bien. Y lo otro es que el paciente tenga por X, Y o Z motivo algún estado de hipercoagulabilidad. ¿Okay? Todos estos tres elementos, algunos, o sea, uno ya predispone, si hay más de uno, predispone con más probabilidad a que el paciente tenga en algún momento un estado protrombótico, o sea, un estado que predisponga a trombosis. Bien, el primero, y quizás el más evidente que vamos a discutir, es la lesión endotelial. ¿Okay? Repito, voy a hablar un medio rápido de esto. Si quieren entenderlo con más detalles, tienen que verlo en la clase que les subí anteriormente. Bien, obviamente, ponte que estás cocinando y te cortas el dedo índice de la mano derecha. O sea, eso va a sangrar. ¿Por qué? Porque eventualmente ese corte llega a los vasitos, primero de la dermis, y esos vasitos sangran. Bueno, ¿qué ocurre? En ese momento, cuando hay lesión endotelial, tus plaquetas se comienzan a pegar como si fueran una avalancha de una bola de nieve. ¿Okay? Y eventualmente van a formar un tapón plaquetario cuya función es sellar el defecto de ese vaso y entonces que el vaso pues deje de sangrar. ¿Okay? Claro, si me pasa en la punta del dedo índice de la mano derecha,
o en cualquier dedo, por cierto, o en una región periférica, no pasa nada. El problema es que, por ejemplo, la lesión endotelal mía sea en una arteria, ¿ok? Y la arteria entre más grande, más peligroso sería en tal caso. Y también, por ejemplo, obviamente, también veremos que si la lesión es en el corazón, eso es súper peligroso, ¿ok? Porque va a ocurrir un trombo dentro del corazón. Ya eso es otra liga, ¿ok? Entonces, cuando hay una lesión vascular, sobre en este caso lesión arterial, las plaquetas comienzan a adherirse, ¿ok? Entonces, estas plaquetas cuando comienzan a adherirse, cambian de forma, o sea, que tienen cambios morfológicos y comienzan a expresar un montón de gránulos que lo que hacen es atraer más plaquetas a ese sitio para que el tapón plaquetero que comenzó así chiquitito se ponga grande y pueda sellar el defecto. En ese escenario también participa el tromboxano A2, ¿ok? Ese es un mediador que nosotros conocimos en alguna clase de la inflamación cuando hablábamos de la cascada del ácido araquidónico. Entonces dijimos que el tromboxano A2 era importante porque él participaba en el tema de la activación y la agregación plaquetaria. Yo sé que ustedes, porque es lo lógico, no estoy de acuerdo, pero bueno, no puedo tampoco meterme en sus casas y decirle cómo hacer los trabajos. Agarraron el trabajo y se lo dividieron. Entonces habrá unos que estudiaron SB, otros que estudiaron hipertensión, habrá otros que estudiaron aterosclerosis y así. Pero lo cierto es que no creo que todos hayan estudiado de todo. ¿Okay? Espero equivocarme, yo esperaría estar en lo equivocado, pero bueno, el punto es que, ¿por qué lo digo? Porque voy a decir algo que probablemente solo entenderá el que se estudió la parte de la aterosclerosis. Entonces, la aterosclerosis como tal se conoce coloquialmente como el depósito de grasa en las arterias. Eso no es completamente falso, más bien es una verdad a medias, porque te pregunto yo, ok, Pepe, ¿tienes grasa en las arterias? Y, a ver, ¿qué tiene que tener grasa en las arterias? O sea, ¿por qué eso es importante? ¿Por qué eso es relevante? Bien, ¿qué ocurre? Ese depósito anormal de lípidos, colesterol, entre otros, en la pared de la arteria, genera un estado proinflamatorio en los vasos, ¿ok? Sobre todo en los vasos arteriales. Otra pregunta interesante para el taller hubiera sido, ¿por qué en las venas no se forman placas de ateroma? Entonces vamos a referirnos a la aterosclerosis como una enfermedad que se ve es en las arterias. Bueno, y de hecho no solamente en las coronarias, todas las arterias están susceptibles de sufrir grados variables de aterosclerosis, inclusive la aorta, que creo que es una pregunta del quiz. Entonces, obviamente, ¿no? La aorta tiene un diámetro súper grande que para taparla ella, Dios mío, tú tienes que tener una avalancha de ateroma. Mientras que las arterias, por ejemplo, las coronarias, la luz es pues más pequeña. Bueno, ¿qué ocurre? Eventualmente en las arterias coronarias se comienza a depositar colesterol propio de la dieta, o también hay condiciones que predisponen a sintetizar exceso de colesterol de forma endógena. El mejor ejemplo que se me ocurre es con estas hipercolesterolemias familiares que tienen una base genética. Bueno, ese colesterol que se deposita llama o atrae a los macrófagos porque a los macrófagos no les gusta ese colesterol y los macrófagos comienzan a comerse ese colesterol. Entonces, obviamente, eso es inflamación. Entonces, tú vas a tener una arteria que está basalmente inflamada. Obviamente, entre más colesterol, mayor inflamación. Entonces, se endurece la pared del vaso, tiene cambios morfológicos que hacen que el vaso cambie y su capacidad para poder irrigar las paredes del corazón se altera, en este caso disminuye. Sí, más de que tienes el vaso permeable y se comienza a formar una placa de ateroma. Esa placa de ateroma es como si fuera un policía muerto. Provoca, dependiendo del tamaño, un flujo turbulento en esa arteria. Entre más crece la placa de ateroma, mayor va a ser el flujo turbulento. Entonces, por ejemplo, ustedes que eventualmente van a operar, si tú agarras y seccionas una arteria, por chiquita que sea, eso sale como un chorrito, ¿okay? Eso sangra, porque la presión en las arterias, aunque sean las arteriolas que son las más chiquitas, esa presión es importante, tanto así que eso puede propulsar la sangre. O sea, lo que le quiero decir es que el flujo de las arterias es un flujo violento, es un flujo rápido.
Entonces, ese flujo le va pegando cada vez que el corazón late, hay presión arterial y esta presión arterial le pega a la placa de ateroma. Si la placa de ateroma es una placa de estas que son inestables, la placa de ateroma se puede romper, se puede erosionar, se puede ulcerar. Y entonces cuando se ulcera, sangra. Entonces cuando eso comienza a sangrar, las plaquetas hacen esto que está aquí. ¿Okay? Las plaquetas comienzan a agregarse porque ya están tratando de sellar ese defecto. ¿Qué ocurre? El coágulo, en este caso se llama el trombo, puede crecer tan rápido que y tapa la luz de la arteria. ¿Okay? Entonces, en ese momento, el paciente inevitablemente va a comenzar a infartarse. No es que se infartó per se por la placa de ateroma, sino porque en el momento en que la placa de ateroma se ulcera y sangra, entonces en este momento las plaquetas comienzan a agregarse y la placa tapa toda la arteria y es que el paciente lo coge el infarto. Bien, de ahí viene el uso de la aspirina. La aspirina a dosis infantiles es un inhibidor de el tromboxano A2 y por lo tanto inhibe la agregación plaquetaria. No es que la aspirina va a agarrar y te va a disminuir el tamaño de la placa de ateroma, ni tampoco te va a disminuir la inflamación, ni tampoco te va a disminuir la síntesis de lípidos. Para eso existen otros medicamentos y también para eso existen medidas no farmacológicas que tienen que ver con la dieta, estilo de vida, ejercicio, etcétera, que ustedes ya desarrollaron en su trabajo de investigación. Entonces, el uso de esta aspirina, que le llaman también, han visto en la televisión, etcétera, la cardioaspirina, es evitar que si el paciente, por tener la mala suerte que la placa se le ulcere y sangre, evitar que las plaquetas vengan y se agreguen, ¿ok? Y entonces esto disparen el infarto, ¿ok? Entonces por eso se llama, es una aspirina, eso lo toman los pacientes que tienen riesgo cardiovascular. Por supuesto, la aspirina solita no va a evitar que el paciente se infarte. Ese paciente también tiene que disminuir el consumo de grasa, hacer ejercicio, evitar el sedentarismo, todas esas cosas. ¿Okay? Todas esas cosas son necesarias para poder llegar a un manejo lo más óptimo posible. De forma aislada, no. Bien. Una vez que el vaso se lesiona, ¿ok? Tienes que repasarte aquí la parte histológica del vaso. En el vaso hay endotelio, hay tejido subendotelial, hay túnica media y hay adventicia. Bueno, cuando el vaso se lesiona, todas esas paredes se rompen y entonces se exponen elementos del endotelio que normalmente no se deben exponer. Se expone el factor de von Willebrand y también se expone el factor tisular. Entonces, esto es la exposición de esos elementos atrae más plaquetas al sitio de lesión endotelial. Es como un llamado hacia las plaquetas. Entonces, en ese momento, cuando el endotelio es lesionado, el endotelio cambia a un estado que se le llama un endotelio activado. Y entonces el endotelio, que normalmente debería encargarse de mantener la sangre fluyendo en un estado líquido, entonces el endotelio como que cambia de chip, ¿ok? Cambia como de un modo de defensa a un modo de ataque y se convierte de un endotelio antitrombótico, se convierte a un endotelio protrombótico, ¿ok? O sea, cambia totalmente de perfil, cambia a un endotelio que tiene que coagular entonces para tapar ese defecto y evitar que el vaso siga sangrando. Toda esa serie de cambios, repito, se le llama la activación endotelial, o sea, cuando el endotelio cambia a un perfil protrombótico. Y eso ocurre en relación a todos estos elementos que yo les enumero aquí en la diapositiva. Obviamente en función de un trauma, una infección, inflamación, entre otras causas. Bien. Entonces dijimos que el endotelio cambia de un estado anticoagulante o un estado antitrombótico, a un estado protrombótico, o sea, a un endotelio que coagula. Bueno, pero eso se da por una especie de cambios. Por ejemplo, el endotelio va a tener cambios procoagulantes, ¿ok? Entonces, en este sentido, el endotelio va a expresar más factores de coagulación. O sea, él va a comenzar a activar sostenidamente la trombina, que es un factor de coagulación muy importante, y a su vez eso aumenta la actividad de las plaquetas.
Y también el endotelio deja de expresar la mayor parte de sus factores anticoagulantes. O sea, el tipo pasa a ser procoagulante, activa la procoagulación e inhibe la anticoagulación. Y también van a haber efectos antifibrinolíticos, ¿ok? O sea que se va a, la fibrinolisis es la disolución del coágulo. Entonces va a haber elementos que eviten esto, o sea, elementos antifibrinolíticos, o sea, elementos que favorecerán entonces la formación del trombo, la formación del coágulo. Bien. El otro elemento importante de la triada de Virchow es el flujo sanguíneo normal y la éstasis vascular. Entonces, como dice aquí la diapositiva, ¿no? La sangre normalmente debe fluir en los vasos sanguíneos de una forma ordenada. Eso se llama flujo laminar también. Si lo quieres hacer como forma de experimento, pues irte a la cocina, abres la pluma y el agua cae de una forma vertical por efecto de la gravedad. Un flujo ordenado, no salpica nada, ¿ok? Te puedes agarrar, después agarras y le metes una cuchara y vas a ver que el flujo salpica para todos lados. Entonces es un flujo caótico, es un flujo turbulento. Y entonces, cuando hay condiciones que favorecen eso en las arterias, eso también, perdón, va a favorecer la trombosis arterial, sobre todo en las arterias. Porque a su vez, ese flujo caótico va a causar más lesión endotelial. ¿Ok? Perdón, que me ahogué con el agua. Siguiendo la línea de los flujos sanguíneos anormales, también tenemos a la éstasis vascular. Yo nunca sé si es éstasis o estasis. Yo siempre digo éstasis. ¿Qué es la éstasis? Tú sabes muy bien que independientemente de esa arteria o vena, la sangre va a fluir a través de tus vasos sanguíneos. Obviamente, si es arteria, fluye a mucha mayor velocidad por un tema, un tono vascular mucho mayor, y en las venas fluye más lento, pero fluye. Entonces, cuando la sangre se queda en éstasis, imagínense que se queda estancada, entonces ese estancamiento de la sangre predispone a la formación de trombos. En este caso, sobre todo trombos venosos. Entonces, esa éstasis es fundamental en el desarrollo de enfermedades tipo tromboembolismos pulmonares. ¿Okay? Entonces, como dije al principio de la diapositiva, normalmente nuestra sangre corre dentro de los vasos bien compartimentalizada, ¿ok? Con el plasma hacia un lado, a un compartimento, y los elementos formes hacia otro compartimento, o sea, hacia el centro. Todo bien ordenadito. Pero cuando hay flujo turbulento ocurre esto. ¿Okay? Ves que el vaso, la sangre se regresa, va a contracorriente, en vez de ir en una sola dirección. También cuando, por ejemplo, tienes un vaso con aterosclerosis, ves cómo está de gruesa la pared, una pared stiff, una pared engrosada, obviamente aquí el flujo también va a ser anormal. De todas esas condiciones que favorecen un flujo anormal, todas esas condiciones, en menor o mayor medida, se van a correlacionar con la probabilidad del desarrollo de una trombosis. Bien. ¿Qué ocurre con este flujo sanguíneo anormal? Con este flujo sanguíneo turbulento. O sea, ¿por qué? Sí, el flujo es caótico, pero ¿qué hace ese flujo caótico? ¿Cuál es el contexto? ¿Por qué eso me interesa? Bueno, ese flujo caótico puede lesionar al endotelio, ¿ok? Y entonces lo va a activar. Entonces va a hacer que el endotelio pase a su estado procoagulante, ¿ok? Como el flujo sanguíneo como que le molesta al endotelio, y entonces el endotelio pasa entonces a su estado procoagulante. Esa éstasis vascular, que lo que hace es que la sangre se quede estancada, va a favorecer que las células, plaquetas, leucocitos, etcétera, entren en contacto con el endotelio. Entonces, eso también va a favorecer a que se comiencen las plaquetas a comenzar a pegar, agregar y a formar coagulitos dentro de los vasos. También esa éstasis vascular va a favorecer que los factores de coagulación activados se queden ahí, no fluyan. Entonces, tienes como una, es como que, como si agarras una mezcla de cemento, le echas el cemento, le echas el agua, le echas la arena, si quieres le echas piedra, y es como que tú comienzas a mezclar, trácata, 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 trácata. Y tú dices, bueno, voy a cogerme un break, te bajas y te mandas otro mandado, y resulta que no pudiste regresar, seguía batiendo una mezcla de cemento,
Y cuando vuelves, o ponte que vuelves un día después, vas a ver la mezcla de cemento está toda seca, está toda pegada ya. Bueno, un evento más o menos similar ocurre en la éstasis. Tal. Como la sangre no se mueve, la sangre está ahí, por así decirla, estancada, bueno, todos los elementos comienzan a hacer contacto y entonces eso va a favorecer la formación de un trombo. ¿Okay? Está bueno el ejemplo ese de la mezcla de cemento. Por ejemplo, en este ejemplo de la trombosis venosa profunda, sabes que las venas tienen que luchar contra gravedad para llevar la sangre hacia el corazón. Las venas, como tú ya debes conocer, las venas no es que no tengan capa muscular, pero su capa muscular es no es prominente como en las arterias. Entonces, con esa capa muscular tan delgadita, en algunas venas casi inexistente, es muy difícil mantener un tono vascular lo suficientemente fuerte para que la arteria, perdón, para que la vena luche contra la gravedad. Entonces, nuestras venitas tienen mecanismos para poder regresar esa sangre contra gravedad, o sea, desde los miembros inferiores hacia el corazón. Estos mecanismos son, por ejemplo, las válvulas venosas, ¿okay? Que ellas favorecen que la sangre fluya, ¿okay? Contra la gravedad. Otro elemento importante es la contracción de los músculos esqueléticos que rodean a las venas. Cuando esos músculos esqueléticos se contraen, por ejemplo, cuando estás caminando, por decirte algo, entonces esta contracción del músculo, entre comillas, la palabra es ordeña la vena. Y ese ordeñamiento, si es que esta palabra existe, favorece el retorno venoso. Por eso es que, por ejemplo, si tú te buscas estar en un vuelo prolongado para una persona con factores de riesgo, predispone al desarrollo de trombosis venosa profunda. O sea, por ejemplo, yo no, porque no tengo factores de riesgo, pero por ejemplo, una persona que, que tenga un estado de hipercoagulabilidad y coge un vuelo de 10 horas sentado, pueden buscarlo. O sea, eso es un riesgo de trombosis venosa profunda porque tienes los miembros inferiores estáticos mucho tiempo. Entonces, la teoría, desde el punto de vista fisiopatológico estricto, es que en ese sitio el paciente va a desarrollar trombos por éstasis vascular, pero porque tiene de fondo un factor de riesgo que lo predispone. ¿Okay? No es que, ahora no vayan a decir que yo dije que porque tú tomaste un vuelo de 10 horas te va a dar una trombosis. No, tienes que tener una condición de base también, ya sea lesión vascular o ya sea un estado de hipercoagulabilidad o las dos. O sea, no es que a todo el mundo le pasa eso. ¿Ok? Que eso quede claro, por Dios. Bien. Con el tiempo, estos mecanismos tan nice, tan eficientes, se van dañando. Por ejemplo, con la edad, las valvulitas venosas, pues, no son tan eficientes. Por ejemplo, cuando la persona aumenta de peso, también la eficiencia disminuye con el sedentarismo, prácticamente con todas las cosas que son parte de nuestra vida cotidiana. Yo creo que vida cotidiana está mal dicho, de nuestra vida diaria. ¿Por qué? Porque para fines prácticos, a menos que tú seas un deportista, todos nosotros somos gente sedentaria, porque la vida actual es tan exigente que no te permite estar yendo a hacer ejercicio ni de gimnasio solamente cuando tienes mucho tiempo libre. Y si tienes mucho tiempo libre para hacer eso, quiere decir que estás perdiendo tiempo importante para trabajar o hacer otras cosas. Ese es mi punto de vista. Créeme que yo quisiera hacer ejercicio todos los días, pero no me da chance. Por ejemplo, ahorita yo termino esto. Yo lo último que quiero es irme a caminar por ahí, ¿no? Yo estoy cansado, yo vengo del hospital, whatever. O sea, yo entiendo por qué la gente es sedentaria, porque la verdad es que no da tiempo. Y el que se la pasa metido en gimnasio, pues no tiene nada que hacer, ¿ok? Eso, y aparte de con la edad y el ímpetu, hay cosas que van cambiando. No lo estoy defendiendo, pero para mí es la realidad. Bien, por culpa de esos hábitos de nosotros que son, pues, discutibles, las valvulitas comienzan a dejar de funcionar y entonces el flujo sanguíneo se vuelve caótico, turbulento. Y entonces la sangre comienza a acumularse. ¿Ok? Todavía hay ciertos mecanismos que hacen que sangre fluya, pero cierta cantidad de sangre comienza a acumularse. Bien. Esto es una de las explicaciones porque puede ocurrir que la persona se le hinchan las piernas al final del día. ¿Okay? Si no han visto la clase anterior, van a ver que hablamos de algo que se llama la presión hidrostática. Cuando un vaso sanguíneo ocupa mayor volumen, eso aumenta la presión hidrostática en el vaso. ¿Okay? No es lo mismo tener, por ejemplo,
Agarro un globo, yo le echo 10 cc de agua, a echarle 100 cc de agua. Llega un punto en que le echo tanta agua que el globo ¡bruf! Se revienta. Un fenómeno homólogo, diría yo, puede que ocurra en nuestro vaso sanguíneo. O sea que en el vaso sanguíneo el endotelio, por muy hermético que esté, no es que está sellado 100%. Entonces, en determinado momento de este endotelio, ese sello permite cierta fuga. Es decir, la presión hidrostática aumenta mucho, la parte líquida de la sangre puede comenzar a fugarse al espacio extravascular. Si es lo suficientemente cantidad, esto puede entonces acumularse y se forma lo que nosotros conocemos como edema. ¿Okay? Eso sobre todo se ve, también ocurre aquí en la trombosis profunda. ¿Por qué? Porque el coágulo obstruye el vaso. Entonces, la sangre, al no poder subir porque está obstruido, la sangre se acumula. Y entonces eso aumenta la presión hidrostática en esa vena. Y entonces esa vena va a comenzar a fugar líquido. Entonces, que una pierna se le hinche a una persona, a mí me preocuparía eso. Porque eso hay que descartar que no haya una trombosis de base. Cuando son las dos piernas, hay muchas causas atribuibles. La primera es el corazón, hablando de las fallas cardíacas, que asumo que usted se repasó durante todo noviembre, que le di chance. Pero bueno, todas esas cosas entran en juego cuando hay acumulación de líquido y edema. Bueno, finalmente llega el punto donde ya la vena queda, por así decirlo, totalmente incapacitada. O sea, la vena no tiene manera de regresar sangre hacia arriba, hacia el corazón, y todo esto se estanca. ¿Okay? Y entonces en este punto, los eritrocitos, las plaquetas y los factores de coagulación se pegan, por así decirlo, se agregan. Y entonces, obviamente, recuerda que esto se suma también a un flujo turbulento, con un endotelio activado, puede haber lesión vascular. Eso es como la receta perfecta para que se forme un coágulo aquí. Y esto es peligroso. ¿Por qué? Porque este coágulo que se forma aquí puede viajar, que se desprende y entonces se convierte en lo que nosotros le llamamos un émbolo, ¿okay? Un émbolus. Bien, eso lo vamos a hablar ahorita más adelante. Ya hemos visto cómo el flujo turbulento y la éstasis vascular están correlacionadas de cierta forma con la trombosis. Del mismo modo, mira, tienes un vaso aquí con toda la luz, con todo lo muscular libre. Por ahí la sangre pasa sin problemas. Pero ¿qué sucede cuando ese vaso, un porcentaje de él, de la luz, se encuentra ocupada por una placa aterosclerótica? Obviamente aquí el flujo sanguíneo va a ser turbulento. Como por ejemplo, tú vas por la calle manejando bien pretty, una calle bien asfaltadita, y viene y cae en un hueco. Bueno, eso es como un flujo turbulento. Y entre más grande el hueco, más turbulento va a ser tu andar por el carro. Un huequito normal, trucutu, no pasa nada, pero si cae en un hueco, brucutu, brucutu. Y así, más o menos una forma de ver cómo funciona el flujo turbulento. Entonces, obviamente, entre más grande esa placa, mayor, lógicamente, va a ser el flujo, mayor turbulencia va a tener el flujo y eso entonces va a predisponer a lesión vascular y a eventualmente riesgo de trombosis. ¿Ok? Otro ejemplo de lo que puede ocurrir es una persona que se infarte. ¿Ok? Cuando la persona se infarta, el corazón, la parte que se infartó, deja de latir. Ese músculo cardíaco, ese ventrículo infartado, deja de latir y entonces en ese sitio se puede formar un foco de éstasis vascular y ahí entonces se puede formar un coágulo, se puede formar un trombo. ¿Ok? Entonces esos son escenarios que no contento con, pueden complicar el infarto como tal, no contento con. Esta es otra pregunta del quiz y también del taller, ¿no? La fibrilación atrial. Entonces, la fibrilación atrial, y esa me la sé clarito porque a mí me dio una fibrilación atrial en agosto del año pasado. El corazón late, tengo el mismo reloj que tengo aquí, ¿no?
Entonces el corazón mío latía, el reloj marcaba 170 latidos por minuto, sin hacer nada, sin hacer absolutamente nada. Estaba ahí en la cama acostado y yo sentía que algo estaba raro, pero, pero no me sentía así que mal, ¿no? Eso me puse la mano aquí en el corazón y eso era una cosa, un ritmo, como describe la literatura, un ritmo irregularmente irregular. Entonces, cuando me llevaron al cuarto de urgencia, me hicieron el electro, ahí estaba la fibrilación auricular. O sea, una aurícula que según la literatura puede latir hasta 400 veces por minuto. ¿Te imaginas eso, no? O sea, un latido puede que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. En un minuto, para que sean 400, 1, 400. O sea, eso no late. Eso literalmente vibra la aurícula. Y en esa vibración, la sangre no fluye. Y como la sangre no fluye, entonces en ese punto se forma un foco de éstasis vascular. ¿Qué ocurre? La fibrilación auricular por lo general no es eterna y eventualmente la aurícula se resetea y ¡tup! Vuelve y late. Entonces cuando la aurícula vuelve y late, manda ese coágulo de la aurícula izquierda, lo manda al ventrículo izquierdo y el ventrículo izquierdo lo avienta por la aorta. Entonces anda a ver ese coágulo a dónde termina. Puede terminar en el cerebro y le pasa como le pasó a mi mamá, que le dio un SB isquémico secundario a una fibrilación atrial, un SB grande, por cierto. Entonces, la fibrilación atrial está asociada a el SB isquémico. Está asociada a eventos tromboembólicos. El trombo puede terminar en el cerebro, pero también puede terminar en otras partes. Obviamente es más dramático en el cerebro por el tema de que el cerebro es un tejido que no tolera la isquemia para nada. Entonces, debido a eso, yo tengo que tomar aspirina infantil todos los días. Por eso me gusta preguntar eso. ¿Por qué? Porque yo no sé si se gatilla de nuevo. La cosa es que yo no puedo permitir que se me forme un coágulo que quién sabe dónde termine. No, eso no me mata tomar aspirina todos los días. No pasa nada con eso. La pregunta mía, ¿por qué ocurrió? Nadie lo sabe. Entra dentro del rango de las cosas idiopáticas. Idiopática quiere decir que yo estudié 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, descarté 10 causas y no es ninguna de esas, por lo tanto es idiopático. Así como vino, así se fue. Con otro tema que quizás ustedes no manejen tanto, que es el tema este de la anemia falciforme, porque eso es más de medicina. De forma resumida, en la anemia falciforme, los eritrocitos son anormales porque hay un cambio en un aminoácido de la hemoglobina. No me acuerdo cuál es. Y entonces ese cambio hace que el eritrocito, cuando se desoxigena, se ponga como forma de un guineo, de una hoz. Se llama sickle cell disease. ¿Qué ocurre? Esos eritrocitos deformes no se pueden, o mejor dicho, esos eritrocitos carecen de la capacidad para deformarse al pasar por los capilares. O sea que tus capilares y los míos son chiquititos. Entonces, a veces para que el eritrocito se pase por ahí, tiene que cambiar de forma, moverse, tiene que ser flexible. Entonces, en este paciente con anemia falciforme, el eritrocito no es flexible. Y el eritrocito falciforme lo que hace es obstruir la luz de los capilares chiquitos. Y hay un eritrocito y se van acumulando como si fuera una bola de nieve. Y entonces eso obstruye el vaso. Y obviamente eso también predispone a éstasis vascular y trombosis. Y también obviamente la región anatómica que se quedó sin sangre también se va a sufrir lesión cerebral por isquemia. Se llaman las crisis estas vasoclusivas. Eso es extremadamente doloroso para el paciente. Eso es muy, muy dramático. Y por eso es que si tú eres portador de anemia falciforme, por eso es que te piden antes de casarte esas pruebas, porque la idea es que esa enfermedad no se siga transmitiendo, porque para eso es muy incapacitante, es muy doloroso, sufren mucho, sobre todo los niños. Horrible. Bien, lo otro que puede ocurrir son los estados de hipercoagulabilidad. Son todos estos que están aquí, ¿no? Cualquiera de estos aquí predisponen a la persona a tener algún grado de hipercoagulabilidad. Quiere decir que por alguna razón, X, Y, Z motivos,
la persona va a coagular mucho, va a tener una coagulación anormalmente elevada, porque definitivamente hay alguna alteración en los factores de coagulación. Entonces, esta afecta tanto la parte arterial como la parte venosa. Definitivamente, ¿no? Por suerte es raro, pero hay individuos con mutaciones en los genes que codifican factores de coagulación. Pueden estar predispuestos a estado de hipercoagulabilidad. Pero hay otros que sí son más, más del día a día. Por ejemplo, ¿no? El paciente encamado tiene estado de hipercoagulabilidad. Las embarazadas, vamos a ver por qué, ¿no? Ya le dije por qué los vuelos prolongados son pacientes de riesgo, pero ¿por qué las embarazadas tienen estado de hipercoagulabilidad? Es una pregunta interesante. Lástima que no la pregunté en el taller. Bien, por ejemplo, ahora que está muy de moda el tema de los antivacunas y de la trombosis, te dicen a ti que es más probable que un anticonceptivo oral te ponga en riesgo de un evento trombótico, es más probable versus la vacuna. Entonces, a las mujeres, si yo fuera mujer me preocuparía, porque yo diría, pero vean acá, y los anticonceptivos orales pueden causar trombosis. Yo quiero creer que ustedes se preguntaron eso, ¿no? Porque eso también está muy en boga ahora. Bien, la respuesta es sí, pero la otra respuesta buena es que esos eran los anticonceptivos de antes. Los anticonceptivos modernos, gran parte de los efectos secundarios se han minimizado o eliminado. Por ejemplo, antes decía la gente que no toma anticonceptivo oral porque hace que aumente de peso. Bueno, eso era antes. Ahorita mismo los anticonceptivos orales de generaciones más nuevas, casi todos esos efectos secundarios no deseados, casi todos han sido reducidos al mínimo. Bueno, ¿qué ocurre desde el punto de vista estrictamente fisiopatológico con los anticonceptivos orales? Los anticonceptivos son hormonas que por mecanismos que no voy a entrar en detalle, alteran el ciclo ovulatorio y entonces eso evita que la mujer desarrolle un óvulo que sea capaz de ser fecundado. Esa es la forma bien simplificada de decirlo, ¿no? Obviamente es mucho más complicado que eso. Bien, ¿qué ocurre? Usted sabe que las mujeres, una hormona muy importante es el estrógeno. Entonces, cuando consumes anticonceptivos orales, en teoría, en el pasado, le dabas a tu cuerpo una carga estrogénica muy elevada. O sea, la paciente tenía, una paciente, la individua, porque no es un paciente, la muchacha, la mujer, como le quieran decir, tenía un estado de estrógenos muy elevados. Entonces, ese estado hiperestrogénico favorece la síntesis hepática de factores de coagulación. Entonces, es una paciente que gracias al estrógeno que le provee el anticonceptivo oral, entonces la paciente comienza a sintetizar mucho factor de coagulación. Entonces, es lógico que eso te predisponga a mayor a riesgo de estado de hipercoagulabilidad. Esa es la explicación. O sea, repito, ¿no? Ahora no voy a decir que yo dije que anticonceptivo oral es igual a coagulación, es igual a trombosis, es igual a infarto, es igual a SB. No, 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 por favor, no digan eso. Yo les repito, esos efectos no deseados, hoy en día, ¿qué pasó, Sol? Hoy en día se han reducido al mínimo porque los anticonceptivos de ahora tienen mucha más tecnología. Con el embarazo ocurre un fenómeno más o menos similar. La paciente embarazada también está en un estado hiperestrogénico que, tirando línea, también te debería aumentar la síntesis hepática de factores de coagulación. Pero ¿qué ocurre? El embarazo es como la obra cumbre de Dios. ¿Okay? El Dios que más te gusta. Cuando tú estudias una paciente embarazada, es como el organismo perfecto. ¿Okay? Es un organismo es un ser vivo de lo más eficiente. Es un ser vivo capaz de cargar vida dentro de sí de una forma que supera los límites normales de la biología. Por eso es que yo digo que es la obra cumbre de Dios, la mujer embarazada.
bueno, no muere embarazada, porque también puede ser el animal embarazado, el organismo embarazado, pues, si lo quieren ver así. Entonces, sí, con el embarazo vienen cosas malas, pero créeme que, por ejemplo, esto que está aquí, automáticamente se compensa con otros mecanismos. ¿Ok? Y así nos vamos. Obviamente no puedo hablar del embarazo porque no viene el caso con la materia, ¿no? Y aparte que tengo otras cosas que hablar. Pero bueno, es para que usted, si así lo quiere ver, eso genere curiosidad y entonces usted quiera ampliar el tema. Otros factores de riesgo son los cánceres ya avanzados. Ellos liberan productos tumorales que favorecen la coagulación. Con el envejecimiento también, el envejecimiento es factor de riesgo para cualquier enfermedad y para cualquier condición deleteria. ¿Okay? Por eso es que los viejos inevitablemente se mueren. O no sea viejo, también me voy a morir, ¿no? Porque eso es factor de riesgo para lo que sea. Y siempre tenemos ahí metido al tabaquismo y, ¿por qué no?, a la obesidad. ¿Okay? Y si quieres seguir leyendo, aquí todas esta tablita te enumeran elementos que favorecen trombosis e estados de hipercoagulabilidad. Bien. Estamos hablando un poquito a la parte microscópica, ¿no? Lo que más les gusta a ustedes. Bien, un trombo se puede formar, como dice la diapositiva, en cualquier parte del sistema cardiovascular. Obviamente un trombo arterial o un trombo cardíaco, o sea, dentro del corazón, se asocia más con lesión vascular y con un flujo sanguíneo anormal, en este caso turbulento. Mientras que ya repasamos que el trombo venoso se asocia más que todo a éstasis vascular. Los trombos por sí mismos son peligrosos y preocupan, pero lo que más me preocuparía a mí de un trombo es que el trombo desprende pedacitos de él y esos pedacitos viajan por la circulación y entonces pueden obstruir vasos más chiquititos, ¿ok? Esos trombos se pueden embolizar. O sea, eso sí es un problema, porque eso sí compromete de forma dramática la salud del paciente. Entonces, miren este vasito aquí, esto es un pulmón, por cierto, acá están los espacios alveolares, acá hay un vaso grande y aquí en la luz del vaso hay un trombo. Así es como se ve un trombo ocupando la luz vascular cuando nosotros lo vemos en el microscopio. El trombo no solamente es sangre, el trombo tiene sangre, tiene eritrocitos, plaquetas, entre otras cosas, pero también tiene esta parte rosada, ¿ok? Esa parte rosada se llaman las líneas de Zahn, ¿ok? Esas líneas de Zahn representan sobre todo fibrina y plaquetas que alternan con las capas de eritrocitos. ¿Por qué es importante? Porque un trombo con líneas de Zahn se formó en un paciente que estaba vivo, ¿ok? Porque se formó en un paciente cuya sangre estaba fluyendo. Esa es la forma de decir que el trombo se formó cuando el paciente estaba viviendo y no cuando se murió. Porque ¿qué ocurre? Cuando la persona se muere, obviamente el corazón deja de latir y entonces la sangre se queda estancada en todo el cuerpo y toda esa sangre va a comenzar a coagular. Pero estos fenómenos que son propios in vivo, la formación de fibrina, las plaquetas, eso no se forma en el cadáver, eso fue en un paciente vivo. Entonces, identificar las líneas de Zahn en un trombo te ayuda a confirmar el diagnóstico, en este caso, por ejemplo, de tromboembolismo. O sea, tú dices que, sí, este trombo es real, esta es la causa de muerte. Y así no le das una causa de muerte equivocada, que sea el paciente, pero en este caso sería el cadáver o el paciente aplica. Bueno, los trombos se pueden formar dentro de las cavidades del corazón, como aquí está aquí, ¿no? Aquí ves en la cavidad, aquí esto debe ser creo que LAA es el atrio izquierdo, left atria, y entonces ves aquí un trombus, ¿no? Es un coágulo, recuerda que el coágulo no solamente es sangre, el coágulo también no solamente es eritrocitos, plaquetas, fibrina, es como si fuera un pegote, como si fuera una masilla ahí. Entonces, esos trombos se pueden formar en esas cavidades y se llaman trombos murales. ¿Cuándo se forman trombos murales? Cuando el corazón late de forma anormal. ¿Por qué? Porque esos latidos anormales favorecen la formación de éstasis vascular. El mejor ejemplo que se me ocurre es con la fibrilación auricular. O también porque pues, definitivamente hubo una lesión vascular dentro de la
la misma pared del endocardio. En este caso no sería vascular, sería una lesión endocárdica. También, como dijimos, la aorta también puede formar trombos secundarios a placas de ateroma. Por lo general, el trombo arterial, ves muchas plaquetas en él, ¿ok? Y son trombos que obstruyen. Mientras que los trombos venosos obstruyen, pero los trombos venosos mandan émbolos en dirección al corazón. Por lo general, esos émbolos terminan en la circulación o en los vasos pulmonares. Los trombos venosos, como el flujo es más lento, tienden a tener mayor cantidad de eritrocitos y se ven rojos, ¿no? En contraste con los que se ven con más plaquetas, que son la contraparte arterial. Esta línea aquí, me hubiera gustado ponerla más grande, es importante, perdón. Los trombos venosos, el sitio más común y más peligroso, por cierto, para la formación de un trombo venoso son las venas profundas de los miembros inferiores. Vena poplitea, vena femoral, esos son los sitios peligrosos, ¿ok? Esos trombos de ahí se fragmentan y se convierten en émbolos que viajan al corazón y eso puede matar al paciente. Este esquema ya lo dijimos, ¿no? Ya discutimos cómo las válvulas del corazón, las válvulas venosas, favorecen el retorno venoso hacia el corazón. Dijimos que con el tiempo la integridad de este sistema se puede alterar, va a haber entonces flujo turbulento, eventualmente éstasis venosa, eventualmente trombosis y eventualmente va a haber el desprendimiento de ese trombo hacia la circulación, o sea, se va a formar un embolismo como tal. Entonces, ese émbolo que se formó acá abajo, eventualmente va a viajar al corazón. Y el corazón pasa hacia la aurícula derecha, ventrículo derecho, y entonces llega a la circulación pulmonar. Eso vamos a hablar más adelante. Déjame revisar. Sí, bien. El trombo tiene varios desenlaces, ¿ok? Algunos buenos, otros no tan buenos, ¿ok? El trombo, que es chiquitito, puede, por ejemplo, crecer porque acumula más plaquetas, acumula más fibrina. Eso es malo. El trombo puede embolizarse. Eso también es malo. De hecho, ese es el peor escenario. El escenario bueno es el trombo también puede diluirse. El trombo puede disolverse gracias a mecanismos fibrinolíticos. Pero eso sobre todo aplica más para trombos que son de reciente edad. O sea, trombos que no son tan viejos. También en trombos, por ejemplo, en los pacientes estos con diabetes, los que tienen enfermedad vascular de larga data, esos vasos pasan tanto tiempo obstruidos que al trombo se le forman unos canalitos que lo atraviesan. Se llama el fenómeno de recanalización. Y a través de esos canales se permite el flujo de sangre. Eso lo ves con el trombo, se llama recanalización. Y eso te habla a ti de un trombo que es antiguo, un trombo que es viejo. Bueno, eso es un mecanismo que el cuerpo utiliza para defenderse o para permitir el flujo de sangre. Pero bueno, no, como esta recanalización, por lo general se pueden sobreinfectar. Bien. ¿Por qué me interesa el trombo hasta el cansancio? Porque aquí hay que repetir la cosa 1, 2, 3, 4, 5 veces para que cale y a veces no es así, porque esto es difícil, ¿ok? Recuerda, el trombo puede obstruir, dependiendo si es una arteria con más chance, y el problema es que cuando son venas, sobre todo el trombo puede lanzar embolitos, ¿ok? Siempre es importante el sitio de trombosis, como les dije. En el caso de los trombos venosos, me preocupa mucho que sea en una vena profunda de miembro inferior. Cuando eso ocurre, ese miembro inferior afectado va a ponerse edematizado. Ya les expliqué por qué. Porque el trombo obstruye la circulación venosa, eso aumenta la presión hidrostática y con el tiempo eso comienza a fugar líquido. Hace que el líquido se fuga al intersticio y eso aumenta el volumen de la pierna. Eso provoca edema. Eso duele también. Y entonces el problema real con eso es que eso puede entonces soltar un émbolo que viaja hacia la circulación pulmonar. ¿Ok? Los trombos arteriales obviamente me preocupan los que son arterias coronarias. ¿Por qué? Porque pueden crecer y obstruir la arteria y entonces causar un infarto.
o pueden migrar, en el caso de la fibrilación auricular, migrar, por ejemplo, a arterias de otros sitios, incluyendo, por ejemplo, las arterias cerebrales. O sea, por eso es que me preocupa el trombo. Bien. Hablando per se de la trombosis venosa, dijimos que la que más nos preocupa es la que ocurre en las venas profundas de las piernas, pero también puede ocurrir trombosis en las venas más superficiales, que son venas de menor calibre. En ese sitio, en las venas superficiales, forman las famosas varices, en este caso varices venosas. Esas varices se forman porque la vena pierde la capacidad de alojar tanta sangre y entonces la vena se pone tortuosa y se pone con un flujo irregular. Fuera de lo estético, no me preocupa tanto porque esas trombos superficiales venosos rara vez sueltan émbolos. Si molestan, si duelen, y el problema es que pueden obstruir el flujo venoso a la piel y con el tiempo se pueden ulcerar. Esas son las úlceras estas venosas o úlceras varicosas, que son de difícil manejo, son muy dolorosas y no contento con eso, se pueden sobreinfectar. Son estas que tienes aquí, ¿no? Esto que te quita la varice. ¿Qué ocurre? En algún sitio de esta vena superficial hay cierto grado de trombosis. Entonces, en esos sitios que hay trombosis, hay obstrucción y entonces la cantidad de sangre que la vena debe soportar, pues aumenta. La vena se infla porque su capacidad se vence. Y entonces genera estas famosas varices venosas. Entonces, fuera de lo estético, pues ya te digo, ¿no? No embolizan, por lo tanto, no me preocupan tanto. Con el tiempo también pueden obstruir la circulación hacia la piel y entonces esto se ulcera. Entonces estas úlceras venosas sí molestan mucho al paciente, duelen, se sobreinfectan y son de difícil manejo. Pero bueno, a pesar de eso, más preocupante es la trombosis venosa profunda, repito, en los vasos grandes, vena poplitea, vena femoral, vena ilíaca. ¿Por qué? Porque estos trombos sí embolizan. El otro problema de eso es que ya discutimos que pueden provocar ciertos síntomas, edema, miembro inferior, congestión, dolor, pero la mayoría no provoca síntomas y el paciente debuta es con el embolismo pulmonar como tal. ¿Okay? ¿Qué ocurre? En la trombosis venosa profunda tiene que haber elementos funcionando de la triada de Virchow, ¿okay? Ya sea éstasis venosa con estado de hipercoagulabilidad que también se pueden sumar a estados a lesión vascular. ¿Qué pacientes están en riesgo de sufrir trombosis venosa profunda? Bueno, pacientes que tengan riesgo de estasis. Por ejemplo, un paciente encamado, un abuelito que le dio un derrame y por lo tanto él no camina ya y él se la pasa encamado todo el tiempo. Entonces, él está en riesgo de trombosis venosa. Por ejemplo, un paciente que le hace una cirugía grande y tiene que pasar un mes hospitalizado encamado, también eso es riesgo de trombosis venosa profunda. Un paciente en intensivo que definitivamente está sedado y no puede caminar, eso también es riesgo de trombosis venosa profunda. Por eso que a esos pacientes le ponen unas medias neumáticas, que las medias periódicamente se aprietan y se relajan. Eso imita más o menos de forma mecánica la función de los músculos esqueléticos. Cualquier paciente encamado, por la razón por la razón que sea, tiene riesgo de trombosis venosa profunda por el tema de la éstasis vascular. También un paciente con falla cardíaca, porque la falla cardíaca evita que la sangre regrese hacia el corazón. O sea, la bomba falla y la sangre se queda estancada en las partes distales, sobre todo miembros inferiores. Por eso es que es un factor de riesgo para sufrir trombosis venosa profunda. Definitivamente, esto se suma a algún estado de hipercoagulabilidad, pues el paciente está en franco riesgo. Bien. Entonces, todo lo que deja al paciente encamado y represente lesión vascular, como por ejemplo un trauma importante, todo eso se asocia a trombosis venosa profunda, porque también cambia el endotelio a un perfil activado, o sea, un perfil procoagulante, que también se puede sumar con mayor síntesis de factores de coagulación a nivel del hígado y con disminución de los mecanismos
antifibrinolíticos. También decimos que la paciente embarazada, desde el punto de vista teórico, tiene mayor riesgo de trombosis venosa profunda. Esta es una de las razones por la cual la paciente apenas que pare la ponen a caminar. Camine, camina, camina, no importa, camina, no importa que estés sangrando, ahí te pones un pamper, pero tienes que caminar, porque eso es peligroso que la paciente esté encamada mucho tiempo. ¿Por qué? Porque usted sabe muy bien que durante el embarazo el útero crece y cuando crece oprime estructuras vecinas. Esas estructuras vecinas pueden ser grandes vasos, ¿no? Entonces, cuando tú obstruyes un vaso, todo lo que está debajo de él, pues va a tener mayor presión hidrostática y eso va a predisponer a éstasis vascular. Ya dijimos anteriormente que la paciente embarazada puede tener un estado de hipercoagulabilidad y también la paciente embarazada, bueno, esto es rarísimo, yo nunca lo he visto, yo siempre veo que lo describen en literatura, es esta infusión de líquido amniótico, es ese embolismo amniótico que lo vamos a mencionar más adelante. Bien, repitiendo lo mismo, hemos dicho que la aterosclerosis es la principal causa de la trombosis arterial. Ya me he explicado por qué, porque la placa crece, la placa se puede ulcerar, provoca flujo sanguíneo turbulento. ¿Okay? Entonces, la aterosclerosis es un factor de riesgo reconocido para trombosis arterial. También dijimos por qué el infarto al corazón predispone a la trombosis, porque el corazón late de forma normal, puede haber lesión endocárdica y eso predispone también a trombosis, ¿ok? Por un tema de éstasis vascular y también lesión endotelial. También los ritmos anormales, ya hablamos bastante de la fibrilación auricular, porque eso predispone a estados de trombosis. ¿Qué ocurre? Cuando ese trombo se transforma en un émbolo y se suelta, tiene muchos targets. Cerebro, que es el más peligroso, riñones y vasos. ¿Y por qué estos sitios? Porque estos son sitios anatómicos con mucha irrigación. Bien. La otra parte que nos preocupa en este escenario es la coagulación intravascular diseminada. O sea, esto es del paciente críticamente enfermo. Hay un paciente que te hace una coagulación diseminada intravascular, o sea, el tipo comienza a coagular dentro de su circulación, pero en todo el cuerpo. Entonces es un paciente que está críticamente enfermo. Entonces, ¿qué ocurre? El paciente coagula tanto que el tipo agota sus plaquetas y su factor de coagulación. Entonces, como lo agotaste, entonces el paciente no puede coagular ya. Entonces, el paciente tiene al mismo tiempo una coagulación excesiva y riesgo de sangrado excesivo al mismo tiempo. O sea, esta es una cuestión para que ustedes que todo eso puede pasar en el cuerpo. Pero bueno, repito, esto es una cuestión ya de otra liga. ¿Okay? El embolismo que hemos discutido sí nos preocupa. El embolismo más común ocurre con coágulos que se desprenden y viajan a otros sitios. Pero los émbolos no solamente son coágulos, también puede haber émbolos grasos, puede haber émbolos tumorales, puede haber émbolos gaseosos, puede haber émbolos grasos. Y el punto es que estos émbolos viajan y el problema no es que viajen, el problema es cuando se alojan en un sitio lo suficientemente pequeño y entonces ahí obstruyen. Y donde obstruyen, se agota, se detiene el aporte sanguíneo y en ese sitio la región anatómica va a sufrir lesión celular por isquemia. ¿Okay? Entonces, de forma general, los trombos por lo general son sanguíneos y se desprenden y por eso es que le llamamos de forma colectiva a este fenómeno tromboembolismo. ¿Okay? Entonces dije, mira, como este tiene este pulmón aquí, cuando lo cortan, ves aquí la arteria pulmonar y ves aquí cómo el trombo está alojado dentro de ella. Definitivamente ves que el trombo es lo suficientemente grande, bueno, en este caso no es un trombo, esto es un émbolo ya, para evitar que la sangre fluya. ¿Okay? Entonces, ese es el riesgo del tromboembolismo, la obstrucción del vaso que está afectando. El que más nos preocupa, obviamente, es el tromboembolismo pulmonar, ¿okay? Que se origina de la trombosis venosa profunda de las venas profundas, repito o reitero, de los miembros inferiores. ¿Qué ocurre? Se forma el émbolo, el trombo, perdón, profundo acá abajo y eventualmente ese émbolo suelta el trombo. No, ese trombo suelta el émbolo y ese émbolo comienza a viajar por las venas
hasta que eventualmente llega a la vena cava inferior. Entonces, en esta vena cava inferior pasa entonces a la aurícula derecha, de allí pasa al ventrículo derecho y de allí pasa a la arteria pulmonar. Entonces, dependiendo del tamaño de ese émbolo, así mismo van a ser las consecuencias para el paciente. Si el émbolo es chiquitito, se va a alojar en una rama terminal o una rama chiquita de la arteria pulmonar y eso no tiene mayor relevancia. ¿Por qué? Porque en el pulmón, al ser un órgano ricamente irrigado, hay muchas colaterales. O sea que si yo tapo esto aquí, hay otras colaterales que proveen sangre y por eso el infarto pulmonar es menos probable. El problema real viene cuando el émbolo es lo suficientemente grande para obstruir de forma definitiva la arteria pulmonar. O sea, cuando eso ocurre, el paciente, ¡puf!, eso es muerte súbita. El paciente se muere automáticamente porque deja de forma súbita de llegar sangre a los pulmones y todo el circuito se para y el paciente se muere automáticamente. ¿Okay? Si el émbolo, perdón, es lo suficientemente grande. Entonces, de ahí viene el riesgo, ¿no? Entre más grande el émbolo esté viajando, mayor va a ser el riesgo. Entonces, de ahí ya hace la importancia de la prevención y de conocer este asunto, porque es causa de muerte, causa de muerte. Por lo general eso no ocurre, por cierto. Por lo general el trombo, por lo general obstruye ramas que lo que le producen al paciente son síntomas, dificultad respiratoria, pero muerte súbita como tal está descrita, pero no es que es lo normal, pero puede ocurrir. Bien. Esta es tromboembolismo graso. Ves aquí cómo tienes este vaso y ves cómo aquí tienes un trombo que no es que es full grasa, tiene fibrina, tiene eritrocitos, tiene inflamación y también tiene grasa. Por ejemplo, esos émbolos grasos se asocian sobre todo a fracturas de huesos grandes. Por ejemplo, un paciente que tuvo un accidente de carro importante y se fracturó el fémur, o sea, él está en riesgo de embolismo graso. Yo imagino que ustedes, no importa que no sean médicos como tal, pero en algún momento de su formación tienen que hacer cursos de RCP, curso de BLS. Entonces ahí aprenden a hacer RCP, ahora sí lo dije bien. Bueno, no se pierden de mucho. La verdad es que reanimar un paciente es una de las cosas que yo no quisiera tener que hacer más nunca. No me gusta eso. No me importa que lo vean mal, cada quien con lo suyo. Pero sí me tocó hacer RCP. Y hay veces que en estos pacientes flaquitos, abuelitos, que son puros huesos, tú le pones las manos encima para hacerle el RCP. Y la primera que tú vas a ¡pum! Y tú no me escuchas ¡crack! Eso quiere decir que le fracturaste una costilla, ¿ok? Eso pasa, ¿no? Tú escuchas ¡crack! Y vuelves y ya subes y tú ¡fum, fum, fum! Y metes ¡trácata! A todas las costillas fracturadas. Entonces, ese RCP vigoroso también se asocia a émbolos grasos, ¿ok? La verdad es que los émbolos grasos no me preocupan tanto como el tromboembolismo pulmonar porque tiene menos relevancia clínica y es más raro, ¿ok? Pero bueno, es para que sepan que también puede ocurrir. Está este que sí es súper raro, que yo nada más lo he visto descrito en la literatura, por suerte nunca lo he visto, que es el embolismo de líquido amniótico, que por alguna razón durante el parto puede haber ruptura de las membranas o ruptura de una vena uterina, mira que es una cosa que es súper severa, y entonces se mete líquido amniótico a la circulación materna en forma de embolismo. Ok, en este caso el líquido amniótico que se mete o que se cuela a la circulación materna no es el problema como tal, no es que obstruye, sino que ese líquido amniótico gatilla los factores de coagulación y eso le provoca a la paciente, en este caso a la puérpera, una coagulación intravascular diseminada. O sea, eso es bien grave, ¿ok? Entonces, en estos embolismos de líquido amniótico, tú lo que ves esto, no es como queratina, ¿ok? Sus células escamosas del feto, pues de grasita, y se ven así como láminas. Eso son láminas sobre todo de queratina. Lo repito, eso es súper raro, ¿no? Yo se lo pongo aquí para que vean que esto puede ocurrir, que no solamente hay tromboembolismo de sangre. También puede haber embolismo gaseoso. Es raro también, puede ser como complicación de una cirugía o de un procedimiento
obstétrico muy así, muy grande. También se describen los buzos, ¿no? Cuando los buzos hacen el descenso, ¿ok? Yo no soy experto en esto, por cierto, lo he algunas veces y más o menos entiendo la fisiopatología. Cuando se ascienden muy rápido, las burbujitas de nitrógeno pueden fusionarse, pueden coalescer, y entonces si la burbujita crece mucho, eso puede generar un émbolo que genere lesión a los tejidos. Pero por eso es que los buzos tienen que tener su técnica de descenso y de ascenso. Siempre se dice el mito que si uno le inyectan gas con una jeringa, tú matas a la persona. Digo, eso desde el punto de vista estrictamente fisiopatológico puede ocurrir, pero lo que pasa es que dentro de la circulación los gases también se disuelven. ¿Okay? Tiene que ser mucha cantidad de gas para que eso ocurra. Entonces no es que tú le inyectas a la paciente, ay, de que le voy a meter un medicamento y se me coló una burbujita de aire y se le inyectas y el paciente se murió. No, tiene que meterle bastante volumen de aire para que eso pueda representar un riesgo de embolismo como tal. Ya, yo hasta ahí llego, porque la verdad es que esto es como, ya esto se sale un poquito de la patología. Los infartos como tal, pues ustedes están bastante relacionados con este término. El infarto es el resultado de la necrosis isquémica, porque se obstruyó una arteria y entonces el tejido se quedó sin su aporte sanguíneo. Ya conocemos que nos preocupa más los infartos del cerebro y del corazón, porque las células de estos órganos, respectivamente las neuronas y las fibras cardíacas musculares, son poco tolerantes a la lesión celular por isquemia. Lección de este curso: el infarto no es solamente al corazón, hay infartos intestinales, hay infartos de miembros inferiores, hay infartos pulmonares. Infarto no es del corazón, infarto es de cualquier tejido que esté irrigado, y adivinen, todos los tejidos son irrigados eventualmente por sangre, ¿ok? Entonces, para que tengan ese concepto bien claro. Bien, los infartos se van a ver diferentes dependiendo de su cantidad de sangre. Entonces hablamos de infartos que son rojos, que tienen mucha sangre, o sea, muy hemorrágicos, infartos blancos que son pobres en sangre, como este que está aquí, que son infartos, pues, llaman también anémicos, ¿ok? Entonces, por lo general, estos infartos rojos son asociados a obstrucciones venosas y se dan en tejidos donde la obstrucción no afecta tanto porque hay ramas colaterales. Un buen ejemplo de esto es el pulmón, mientras que los infartos blancos se dan en órganos con circulación terminal, o sea que no hay colaterales, o sea que se tapó ese vaso y ya, el único vaso que existía se tapó, como en el corazón, como en los riñones también. Por lo general, estos infartos blancos, como es aquí, tienen bordes bien definidos. Aquí hay bastante fibrina. Y recuerda que la muerte, que si tú ves el microscopio, tú verás muerte celular tipo necrosis tipo coagulativa, ¿ok? Que es la asociada a la lesión celular por isquemia. Pero recuerda que una gran excepción a esto es en el cerebro. Esa era una pregunta del taller. Miren que yo les pregunté, yo lo revisé por encimita. Esto es patología, morfología es esto. ¿Qué cambios sufren los órganos? Macroscópicamente es esto. ¿Cómo se ve un riñón infartado? ¿Cómo se ve un cerebro infartado? Y microscópico es cómo se ve el microscopio. Esto es patología. A mí no me importa ni CAT, ni electrocardiograma. A mí no me importa el estudio de imagen. Aquí esto no aplica. Eso déjenlo para otras materias. O sea, cuando yo les pedía hallazgo macroscópico, les pedía que me buscaran ustedes una imagen de un cerebro que ha sufrido un ECG hemorrágico o que ha sufrido un ECG isquémico. ¿Okay? Ese era realmente el objetivo de esto. No se pongan ansiosos porque realmente yo nada más lo revisé por encima, todavía no les he calificado. Bien, esta es otra pregunta importante. ¿Cómo cambia el infarto a lo largo del tiempo? ¿Ok? Entonces, la pregunta iba en función de esto. Un infarto agudo, ¿ok? Se ve con esta coloración amarillenta, crema, bordes irregulares. El infarto subagudo esencialmente es tejido de granulación, se ve más friable, mientras que el infarto de años de viejo
es un infarto que, como es tejido muerto, es reemplazado por tejido cicatricial. O sea, literalmente esto que está aquí es una cicatriz fibrosa. Esa era la pregunta, ¿cómo cambian a lo largo del tiempo los infartos en función del tiempo de evolución? Pero bueno, repito, aún no lo he calificado. Bien, el infarto, el desenlace va a depender de varias cosas. Por ejemplo, de la existencia o no de circulación colateral. Porque obviamente si a mí este vaso se me obstruye, pero yo tengo otro vaso acá que me da circulación, entonces puede que el órgano se salve. Pero si la circulación es terminal, o sea que no hay colaterales, entonces eso va a terminar un infarto, que es lo que suele ocurrir en el corazón. Por supuesto, también importa la velocidad de oclusión. Si es una trombosis crónica que permite el desarrollo de una colateral, eso le da chance al paciente de salvarse. Pero si la cuestión es aguda, abrupta y violenta, está fregado. Y también, obviamente, es importantísimo qué tipo de tejido es el que se está infartando. Porque no es lo mismo que a mí se me infarte, Dios no quiera, una parte del cerebro, a que se me infarte eh, el dedo gordo del pie. A mí el infarto del dedo gordo del pie se me infarta porque que soy diabético y se me infartó el dedo por lesión vascular de larga data. Me cortan el dedo y ya, pues para adelante. Pero si se me infarta el cerebro, eso es mucho más dramático, porque recuerda que las neuronas no tienen mucho chance de sobrevivir frente a una isquemia. Entonces, cuando tú ves una persona con un SB que la cara se le comienza a virar, o sea, una desviación de la comisura facial y es que se ríe, la persona sonríe así y comienza a hablar enredado, pero es porque no puede mover los músculos de la cara. Entonces, esa tiene que correr al hospital. ¿Por qué? Porque esa persona está rumbo a que el daño sea no solamente irreversible, sino que sea mayor. Mira, la neurona aguanta escasos 3, 4 minutos. Lo mismo ocurre con el corazón. 20, 30 minutos, también hay que correr. O sea, estas cosas son rápidas, son urgencias, son emergencias de hecho. Mientras que el fibroblasto es más noble, él resiste mucho a la isquemia. Vamos a tomarnos unos 5 minutos hasta aquí y vamos a hablar un poquito de la última parte de esta clase, que es la de la parte
Listo, joven. Entonces vamos a avanzar con esto, lo último. La verdad es que yo no soy intensivista, ni pretendo serlo. El paciente chocado es un paciente críticamente enfermo que es de esa área. Entonces, por eso le puse aquí generalidades patológicas. O sea, ¿qué ocurre en el cuerpo desde el punto de vista estrictamente biológico cuando un paciente está en shock? Y más que para que decirle a usted que un paciente chocado, es para que usted eh, conozca ciertos términos, ciertas palabras que quizás son importantes para su formación. Quiero creer yo que sí. Bueno, ¿qué ocurre en el shock como tal? El shock es un estado, no es una sola condición, son varias. O varias condiciones pueden terminar en shock. ¿Qué ocurre? Puede que el volumen de sangre que el corazón está bombeando disminuya. Eso te puede dar un shock. O puede que disminuya el volumen de sangre circulante. O sea, o pueden también ocurrir las dos cosas. En cualquier escenario, el efecto neto de esto, o sea, si el paciente se está quedando sin sangre, por lo tanto, la perfusión a los tejidos va a disminuir y eventualmente va a haber muerte celular por hipoxia. Usted sabe muy bien de las clases anteriores que estas condiciones nocivas, nuestro cuerpo tiene maneras de pelear contra ellas. O sea que teóricamente esto es reversible. Pero por lo general, el shock ocurre en un paciente gravemente enfermo y muy comprometido, y por lo general la lesión cambia a irreversible, y por eso es que un paciente que está en alto riesgo de morir. Entonces, el shock puede ser consecuencia, por ejemplo, de una hemorragia muy importante. Por ejemplo, si bueno, yo no soy mi ejemplo porque eso no me gusta. Una persona va en un carro, se choca de frente contra un objeto fijo y se fractura el fémur, eso va a sangrar, sangra mucho. Es una hemorragia severa, o una persona que le meten un balazo, o así un maleante, que eso no importa tanto. Un maleante le meten un balazo en el abdomen, le seccionan la aorta, por eso es que se mueren por el sangrado. Una quemadura también es importante de shock, porque en la quemadura los mecanismos de la piel de mantener el agua se pierden, la barrera se pierde, entonces el paciente comienza a perder demasiado líquido. Un infarto también al corazón también puede causar shock, porque el corazón deja de latir adecuadamente. ¿Sí? La volemia sigue igual, pero el corazón deja de latir adecuadamente. Luego puede ocurrir, por ejemplo, un embolismo, porque todo el circuito del corazón se altera. Y al final vamos a hablar de por qué las infecciones bien serias pueden causar shock. Entonces, de un punto de vista bien simplificado y bien sencillo, podemos dividir el shock en shock cardiogénico, hipovolémico y shock séptico. ¿Okay? El cardiogénico, como dice la palabra, es del corazón y tiene que ver con que el corazón no puede bombear bien la sangre. O sea, la capacidad de bombear la sangre del corazón por alguna razón se ve alterada. El mejor ejemplo que se me ocurre de esto es un infarto. O sea, un corazón infartado es un corazón que no puede latir adecuadamente. Es como, por así decirlo, y sin ofender a nadie, es un corazón cojo. O sea, el corazón, una persona que le falta una pierna no puede correr como un atleta que tiene sus dos piernas, ¿me explico? Entonces, eso ocurre con el infarto. La pared que está infartada no late, y entonces el corazón definitivamente no va a poder bombear sangre al resto del cuerpo. Un fenómeno similar puede ocurrir con una arritmia importante, como una arritmia ventricular. El ritmo del ventrículo es anormal, y es tan anormal a veces que no late adecuadamente. Puede ocurrir otras condiciones como un tamponamiento cardíaco, que no es tanto de su materia, que es cuando la cavidad pericárdica se llena de sangre y el corazón queda todo apretado, lleno de sangre. Entonces, si él está todo comprimido, definitivamente no va a poder latir, ¿no? Y también lo mencionamos en función del embolismo pulmonar, porque afecta todo el circuito de la sangre. El otro que tenemos es el shock hipovolémico, distinto al anterior. En el shock hipovolémico lo que tenemos es pérdida de sangre. ¿Okay? La causa más importante es obviamente una hemorragia, por la razón que más te guste. Trauma, balazo, un atropello, tiralínea. El otro que puede ocurrir, por ejemplo, quizás no en nosotros que somos adultos, pero, por ejemplo, a mí me da una diarrea ahorita, va a ser incómodo, pero no me voy a morir por eso. Pero a un niño de 3 meses, un bebé de 3 meses le da una diarrea, eso es una urgencia, porque él se puede deshidratar rápidamente, se puede morir, ¿ok? Eso es bien triste cuando eso ocurre.
bebé deshidratado, porque un bebé chiquitito, su volumen es mucho menor que el tuyo, y con esas deposiciones líquidas se puede deshidratar rápidamente. Y ya dijimos por qué el gran quemado, porque pierde la barrera, el paciente pierde mucho líquido, y eso también es causa de shock. Bien. Al que le vamos a prestar un poco más de atención es al shock séptico. Entonces, la verdad, séptico obedece a una infección bacteriana, o no bacteriana, una infección por algún microorganismo. En este caso, me gusta usar más el concepto de la bacteria, porque la bacteria es como el microorganismo estándar. Yo siempre me refiero a bacterias, pero puede ser por hongos, por virus, puede ser por ¿qué más te gusta? Que puede constituir que el paciente se complique y te haga un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Es importante porque ahí tú ves que la respuesta clave es inflamatoria sistémica. O sea, el mecanismo fisiopatológico que subyace a todo esto es esto. Esa inflamación de la que tanto hemos hablado, sí es buena, pero también es mala. Cuando se descontrola. Por eso es que yo siempre repito hasta el cansancio que parece una muletilla, entre otras muletillas que tengo, que todo aquí tiene que estar en un adecuado balance. Cuando se desbalancea las cosas, entonces viene la enfermedad. Entonces, en ese shock séptico, el paciente genera todos los mediadores inflamatorios que habíamos discutido en la clase de inflamación, pero los produce de una forma masiva. Entonces, los efectos de esos mediadores inflamatorios también se producen de manera masiva. Entonces, el paciente va a tener una súper vasodilatación arterial, va a tener un aumento bestial de la permeabilidad vascular y también, como hay tanta vasodilatación, va a tener éstasis de la sangre venosa, estancamiento. Entonces, todas estas anomalías vasculares van a terminar en una menor perfusión del tejido, van a seguir con muerte celular por hipoxia, va a alteraciones metabólicas, orgánicas, multiorgánicas, que finalmente terminan en la muerte del paciente. Es una cuestión de paciente críticamente enfermo. La respuesta inicial de todo esto fue a un microorganismo. Entonces, ese microorganismo desencadena una respuesta inflamatoria anormalmente anormal o anormalmente violenta. O sea, con todo lo que nosotros hemos discutido hasta ahora, pero a toda mecha. Neutrófilo, macrófago, linfocito, endotelio activado, protrombosis, complemento, todo eso, pero a toda mecha. Se genera también una activación violenta y masiva de los mediadores inflamatorios como las citoquinas proinflamatorias, el TNF, la IL-1, el interferón gamma, va a haber aumento de los reactantes de fase aguda, se van a generar un montón de reactantes, perdón, de especies reactivas de oxígeno, mediadores inflamatorios como las prostaglandinas, va a haber mayor migración de leucocitos con mayor producción de quimiosinas, el complemento también se va a enloquecer. El resultado o el efecto neto de todo esto es un paciente que está en un estado hiper inflamatorio. O sea, tan inflamatorio que los vasos de él se alteran, que no pueden mantener la perfusión a los tejidos. Fíjate que el vaso está todo dilatado, todo redundante, producto de esa producción masiva y descontrolada de producción de mediadores inflamatorios. Como hay mucha inflamación, el cuerpo también va a tratar de contrarrestar generando mecanismos antiinflamatorios o mecanismos inmunosupresores. Pero como la respuesta es violenta, entonces el paciente va a fluctuar con estados hiperinflamatorios y también estados de inmunosupresión. O sea, tienes como todos los relojes están locos, todos los relojes van a estar alterados, ¿ok? Todo lo dramático que es esto, porque es un paciente que es un paciente de cuidados intensivos, ¿ok? Todo esto va a generar entonces cambios vasculares bien dramáticos, ¿ok? El endotelio se va a activar, también puede haber lesión endotelial propia como tal. Va a haber aumento masivo de la permeabilidad vascular. Eso va a provocar fuga de líquido con formación de edema tisular, pero marcadísimo, ¿ok? También las citoquinas proinflamatorias van a hacer que las uniones intercelulares se separen. Va a provocar eso entonces aumento de la permeabilidad vascular. O sea que el líquido que va a salir es un líquido tipo
exudado, un líquido inflamatorio. Entonces el paciente no es que está deshidratado, sino que el paciente tiene un problema en la distribución de los líquidos, porque todo el líquido de los vasos se está fugando hacia afuera de los vasos, o sea, hacia el tejido intersticial. ¿Okay? Y si se queda el líquido estancado allá, no va a poder irrigar a los respectivos tejidos. Y si al paciente le ponen líquidos, si no se hace con una monitorización adecuada, eso puede generar mayor daño. ¿Okay? También ese endotelio activado va a producir mucho óxido nítrico. Usted sabe que el óxido nítrico provoca, es un potente vasodilatador y eso lo que va a aportar es a mayor hipotensión. Entonces, como estos vasos van a tener éstasis, van a tener lesión vascular, entonces el endotelio va a cambiar a un perfil procoagulante, ¿ok? Con una alteración de la coagulación que si el paciente está lo suficientemente grave, te puede hacer, perdón, una coagulación intravascular diseminada, que ya discutimos superficialmente qué es, ¿ok? Entonces, el paciente va a estar en un estado procoagulante, ¿ok? Procoagulante, va a ser protrombótico y al final eso, el paciente va a estar muy con una trombosis, con una coagulación a toda mecha, ¿ok? Tanto así que se puede consumir todas sus plaquetas, todos los factores de coagulación y al final en vez de estar procoagulado, lo que va a comenzar es a sangrar. A ver, tú veas esta cosa cómo funciona. Bien, no contento con eso, también va a haber anomalías metabólicas. El paciente va a tener resistencia a la insulina. Yo creo que no hemos hablado qué es la insulina. La insulina es una hormona que producen las células betas de los islotes de Langerhans del páncreas. A mí me costó mucho aprenderme la insulina porque la insulina tiene muchas funciones. Pero cuando me tocó dar el curso de fisiopatología, allá en la latina, perdón, ahí me tocó leer bastante y conseguí un libro que explicaba muy bien qué hace la insulina. O más que muy bien, lo explicaba de una forma bien simple. Y el libro te decía, la insulina tiene muchas funciones, pero la función principal de la insulina es meter cosas hacia adentro de las células. Una de esas cosas que mete la insulina hacia adentro de las células es la azúcar. Entonces, si tú agarras y te comes un Big Mac, crac, 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 lo digieres, eventualmente de ese Big Mac se extraen muchas moléculas. Gran parte de estas moléculas es carbohidratos, glucosa. Entonces, eso, entre otros. Esos carbohidratos yo los quiero es para mis células. Entonces, en este momento, la insulina que mi páncreas secreta va a estimular la incorporación de esa glucosa que vino de ese Big Mac hacia dentro de mis células, de mis tejidos. Pero si mi insulina es defectuosa por X, Y o Z motivo, como por ejemplo yo tengo resistencia a la insulina, entonces el azúcar que vino de mi Big Mac se va entonces a quedar en la sangre, no dentro de las células, ¿ok? Entonces eso genera muchas alteraciones en el metabolismo. Entonces que si tú le tomas una glucosa, va a estar alta. Quiere decir que el azúcar se está quedando en la sangre y el azúcar no se está incorporando a los tejidos. Quiere decir que algo está ocurriendo con la insulina, que ella no está haciendo su trabajo. Bueno, en este caso es la propia sepsis la que provoca esta alteración. Bien. También puede haber exceso de gluconeogénesis propia de los mediadores inflamatorios propios que se forman en exceso. El efecto es mucha hiperglucemia. Una hiperglucemia que no corrige con nada. O sea, pues es difícil de manejar. ¿Okay? También puede haber mucha hipoxia con el tiempo, se van a alterar los mecanismos de energía de la mitocondria, se va entonces a revertir a una producción de lactato, que al final puede desencadenar en que el paciente te va a hacer una acidosis tipo láctica. Eso, la acidosis desde el punto de vista orgánico también compromete la vida del paciente. Repito, un paciente críticamente enfermo. Y obviamente, yo voy rápido aquí, pero esto es para hablar, Dios mío, todo un curso hablando de esto.
Al final del día, todo eso que yo les he dicho, lo que va a provocar es daño al órgano del paciente. ¿Por qué? Porque hay mucha hipotensión, hay mucho edema y hay mucha trombosis. Eso lo que, lo que causa, o el resultado de eso, es que los tejidos se quedan sin su aporte sanguíneo. ¿Ok? Tejidos sufren muerte o daño celular por hipoxia con eventual muerte. Entonces, todo eso también al final puede alterar la función de bomba del corazón, la función respiratoria. O sea, el paciente está muy debilitado para respirar por sí mismo. Entonces, que me tiene que estar intubado y tomar un ventilador, porque es un paciente que está críticamente enfermo. O sea, y las fallas multiorgánicas. Todos los órganos están igual de afectados, porque acuérdate que la perfusión está toda comprometida. Entonces, obviamente, esto va a variar de paciente a paciente. Va a depender de qué bicho sea el que está haciendo el daño, va a depender del estado inmunológico del paciente, la edad del paciente, si tiene otras enfermedades y de su capacidad para producir mediadores inflamatorios. De forma general, el manejo va a ser eliminar el agente ofensor con antibióticos, mantener la presión arterial con vasopresores, con fluidos y obviamente proveer soporte ventilatorio. ¿Okay? Esa es la meta de esto. Pero repito, yo no soy médico tratante, nada de esas cosas, yo solamente se lo explico desde el punto de vista de hallazgos patológicos, como si fuera el cuerpo una máquina. Bueno, creo que esa es la última ya. A ver, muchos tienen dudas, preguntas, comentarios, curiosidades. No, por ahora no. Ok. Bueno, pues entonces, si no es así, los dejo para que vayan a hacer sus otras actividades y bueno. Profe, una pregunta. Dime, te escucho. ¿El segundo parcial en qué semana es? ¿La próxima? Tengo que programar eso. De aquí a mañana les digo. ¿Okay? Ahorita que termino la clase me voy a poner a ver, porque tengo que arreglar porque obviamente estamos terminando. Entonces, de aquí ahorita yo me pongo a ver eso y si lo resuelvo hoy, se lo digo hoy, si no mañana, máximo mañana. Ok, gracias. Yo les aviso. Gracias. Ok. Listo, pues. Chao, cuídense que estén bien. Chao, profe. Gracias. Chao. Gracias, profe. Chao. Chao, chao, chao.